Bienvenidos al podcast sobre la propuesta de mejora en el sistema educativo del Perú. Somos el grupo 7. Mi equipo está conformado por Lisbeth Damari Yaguana Rondoy, Yarixa Mabel García García, Pierina Rosales Pardo, Diego Canesa Pozo, Nicola Andrea Zapata Flores y el que les habla Jordan Acaroballo. En este episodio exploraremos cómo mejorar el sistema educativo peruano para que pueda brindar una educación de calidad a todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico. Abordaremos algunos de los desafíos actuales del sistema educativo peruano y analizaremos las propuestas y soluciones que podrían ayudar a superarlos con ayuda de nuestro invitado, el abogado de la UGEL 2, La Esperanza, de la ciudad de Trujillo, que es Rafael Miranda Luzuriaga, a quien entrevistaremos. Acompáñennos mientras nos sumergimos en este importante tema para el futuro de la educación en el Perú. En este podcast vamos a discutir la propuesta de mejora en el sistema de educación del Perú. Hablaremos sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo peruano y cómo podrían superarse. También discutiremos algunas de las propuestas y soluciones que se están debatiendo actualmente para mejorar la calidad de la educación en el Perú. La educación es esencial para el desarrollo de cualquier país, por lo que esperamos que esta entrevista sea informativa y valiosa para nuestros oyentes. Daremos inicios con las preguntas. ¿Cómo mejorar la calidad del servicio educativo en el presente año escolar? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la calidad del servicio educativo está muy ligado a garantizar el derecho a la educación, es decir, ejercido y gozado por los estudiantes de la manera más eficiente y más eficaz de los recursos públicos destinados a dicho sector. Sobre ello, en diciembre del 2022, cuando ya teníamos un año de retorno a la presencialidad, se quiso mejorar el servicio educativo, la calidad del servicio educativo, emitiendo una serie de disposiciones y normativas técnicas, entre ellas la Resolución Ministerial 045 del 2022, 474-2022, 315-2021 y finalmente 163-2022, todas ellas de Minedu. ¿Qué es lo que se quería con estas normativas o todas esas bases legales? Se quería que la jornada escolar sea de mayor calidad, es decir, que se aumentara las horas y también los profesores supieran que durante esas jornadas o ampliación de horas ellos aprovechen para nivelar a sus estudiantes. Porque fue evidente que cuando ellos retornaron a la presencialidad encontraron una clase heterogénea. No alumnos que sí estaban en un nivel óptimo, que eran pocos, alumnos que estaban en una situación complicada para estar en ese nivel y alumnos que lamentablemente no habían tenido una buena calidad en el servicio educativo por X motivos. Entonces, toda esa base normativa que les he mencionado generó que la jornada escolar a nivel secundario, porque se enfocó bastante a nivel secundario, se ampliará. Entonces, la calidad del servicio educativo es el objetivo de Minedu. Entonces, ya se han hecho una serie de disposiciones de bases legales que ya se están ejecutando resoluciones ministeriales. Tengo que señalar que al principio los profesores fueron un poco renuentes por atacar eso, porque obviamente iban a dejar de trabajar 35 horas para pasar a trabajar 40 horas. No muchos profesores les gustó trabajar 5 horas más y también los estudiantes quedaron sorprendidos cuando les dijeron que tenían que quedarse 1 hora más. En primaria también se tomaron acciones, se tomaron una serie de evaluaciones para mejorar el servicio educativo. Hoy por hoy, digamos que académicamente el servicio educativo está teniendo una serie de acciones y mecanismos que vamos a ver sus frutos al final de año. Los especialistas pedagógicos están siguiendo muy de cerca toda esta situación y esperemos que la calidad del servicio educativo a final de año haya mejorado, que es la intención. Me parece muy interesante su aporte. Muchas gracias por brindarme su opinión. Ahora tenemos otra pregunta, que es la problemática sobre la falta adecuada de infraestructura de las educaciones educativas. ¿Se debe a la falta de presupuesto?
Es una situación muy interesante, ya que hay muchas instituciones educativas que no tienen una infraestructura adecuada para que puedan brindar el servicio educativo. En una primera percepción uno diría que es la falta de presupuesto, pero sin embargo esto no es así. El presupuesto para mejorar la infraestructura en el estado es de, por ejemplo, 100 millones o 200 millones de soles. No tengo una cifra exacta, pero solo se gasta el 30 o el 40% de su presupuesto. Entonces, con ello podemos deducir que no es tanto el presupuesto, sino cómo se está gastando. Entonces, nuestra infraestructura educativa tiene que mejorar, ya que de cada 10 colegios, solo 3 están en situaciones óptimas y los otros 7 tienen que mejorar una serie de cosas. Muy bien. Ligado a la siguiente pregunta sobre el presupuesto, ¿opina que la oferta de las instituciones educativas privadas es mejor que la educación pública? Esa es una buena pregunta y la respuesta es no necesariamente. Las instituciones educativas privadas tienen también una serie de problemas que hay que identificar muy bien qué instituciones educativas están con un plan, un proyecto y sobre todo lograr cumplir con toda la norma técnica para poder brindar el servicio educativo, pero en la realidad, y hablo de mi experiencia personal, ya de 4 años o un poco más, me he dado cuenta que hay instituciones públicas que están mejor que las instituciones privadas, ¿no? Un ejemplo es que hemos encontrado niños haciendo sus clases de educación física en la calle. O sea, el profesor está ahí y los niños están corriendo alrededor de una calle, de un parque, y eso es muy lamentable. Y eso es porque la institución educativa no tenía un patio, no tenía un lugar para poder brindar la clase de educación física. Entonces hay instituciones que se cuentan con todos los elementos, teniendo una buena infraestructura, muy buenos docentes, obviamente la pensión o los pagos para poder estar en esa institución educativa son muy altos. Pero también hay instituciones que lamentablemente que brindan la oferta, pero al final no tienen esos servicios. Lamentablemente sus profesores muchas veces no son los mejores, no son los más óptimos. A veces inclusive hemos visto que la institución tenía padre familia dando esas clases. Entonces, no es tan cierto eso. Acaba de señalar que esas instituciones educativas privadas tienen una norma técnica, el Decreto Supremo 05-2022, que señala una serie de exigencias para que las instituciones educativas privadas mínimas no es que le digamos que pedimos un laboratorio nuclear, no en una sede, sino que tenga lo mínimo, lo básico, y aún así tienen muchas dificultades para implementar. Entonces la respuesta a la pregunta no es necesariamente. Gracias por esa información y quiero pasar a una última pregunta para ir cerrando con esta pequeña conversación. ¿Cuán importantes son las políticas de educación? Bueno, si hay una gran falta de inversión en la educación y compromiso por parte de las autoridades. La falta de inversión en la educación y compromiso del Ministerio de Educación aquí en el Perú, quiero contextualizar un poco ese tema. Remontándonos desde el año 2000 y hasta la actualidad, el monto total de inversión educativa en el Perú creció un poco más del 60%, casi 5% anual, que la verdad es una nada. Si bien esto puede parecer un gran esfuerzo, un poco más alto, así nuestra apuesta por la educación se configura como un esfuerzo simplemente modesto de una perspectiva global, seguimos claramente rezagados. Y esto pues se puede analizar los indicadores del desarrollo del Banco Mundial. Entonces, ahí es posible notificar y encontrar la información sobre la inversión pública en educación, ¿no? Para 129 países, y pues de ellos, el casi 60%, logrando por el Perú, ocupa el 49 en el ranking de crecimiento de inversión pública.
en educación, entre los 48 que consiguieron expansión por encima de los peruanos. Podemos encontrar países de todos los continentes y de todos los niveles y ingresos que existen. Hay una ligera preponderancia, ¿no? Los de África y Países Bajos, ingresos que al inicio del periodo tenían niveles de inversión extremadamente bajos, y ahora, sin embargo, cabe recalcar también que varios de los que más aumentaron su inversión educativa son países de Latinoamérica con ingresos iguales o superiores al peruano realmente. Tocando otro punto, quiero realizar esta pregunta: ¿cómo puede aumentar la inversión educativa? ¿Descansar únicamente en el crecimiento de la economía? ¿Cómo hemos hecho durante las décadas pasadas? Ya no es una buena idea, la verdad. Las proyecciones de crecimiento no son muy auspiciosas y aumentar la participación del sector educativo dentro del presupuesto público tampoco parece ser una opción. Entonces, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es de que entre ellas tenemos la salud, la educación, seguridad, combate a la pobreza y otros, tampoco están en las condiciones de reducirse para dar espacio a una priorización de educación. Entonces, el aumento de inversión educativa requiere de un aumento considerable de tamaño del Estado, y para esto se requiere una mayor recaudación. Sí o sí, eso seguramente es también muy impopular, pero es necesario, es lo que debemos hacer, y es momento de asumir de verdad el compromiso por la educación y el compromiso por el futuro. La crisis en el ámbito educativo, hablando de la situación del problema de la educación en el mundo, la crisis en el ámbito educativo a nivel mundial ha tocado un poco más alto el contexto de la pandemia desde que empezó, ¿no? Ello ha evidenciado la falta de competencia de gestión del liderazgo pedagógico de los diferentes organismos encargados de direccionar las agendas educativas en diferentes países. Este es representado por los ministerios de educación, no en contratación. También evidenciamos que durante los últimos 10 años existen buenas prácticas referente a la política educativa que van de la mano de las acertadas decisiones de los responsables, como son los ministros de educación, evidenciando fundamentalmente la solvencia de competencias con respecto al liderazgo pedagógico que opera. Entonces, estas buenas prácticas se demuestran significativamente en países como Singapur, Suecia, Finlandia, pero entonces no nos preguntamos también qué es lo que hace que sus sistemas educativos sean tan buenos y por qué el Perú no lo tiene. ¿Qué tipo de decisión por parte de los líderes pedagógicos de estos países son los que marcan diferencias respecto al resto, ¿no? Y también otra de las preguntas que nos hacemos es: ¿cómo podrían otros países conseguir estos niveles de educación? Como lo mencionaba, en Singapur, por ejemplo, el sistema educativo premió el mérito y el esfuerzo personal en las políticas públicas enfocadas al desarrollo de la educación. Y pues involucra a toda la sociedad, no solamente a los profesores, sino también a los padres, a las instituciones educativas como tal y el gobierno, que están comprometidos con la educación y en distintos niveles. Además, la formación de docentes es conocida por ser muy exigente y competitiva. El secreto de Finlandia probablemente también sea la calidad de recursos que se dedican a la educación. Al contrario, de lo que se puede pensar, no es el país más invertido en educación, ni el que impone más horas de clases en las escuelas. Algunas de las peculiaridades que determinan los buenos resultados del sistema educativo finlandés son las acertadas decisiones de sus ministros de educación. Eso tenemos que aprenderlo y tenerlo claro también, y tomarlo como ejemplo a que la profesión del maestro es una de las más
valoradas y respetadas en la sociedad. Los profesores están muy bien formados. Las enseñanzas obligatorias es completamente gratuita, incluyendo comedor, materiales, incluso en transporte, lo que aquí en Perú no existe. Y los niños empiezan la escuela a los 7 años, cuando se considera que la madurez en inteligencia suficiente para aprovechar el aprendizaje que reciben, o que durante los 2 primeros años del colegio solo tienen de 4 a 5 horas de clase y pocos deberes dentro de las escuelas. El Perú invierte en educación algo de 3.9% de su Producto Bruto Interno, según el Banco Mundial. No es la peor cifra en América Latina, pero sí en Sudamérica. El número ha sido casi el mismo durante más de una década. Remontándonos al año del 2016, el exministro de Educación, Jaime Saavedra, explicó el por qué estos números, ¿no? Porque no había. Pero lo que sí mencionó es que existía compromiso político, y sí hubo, y ahora en el año 2022 se acordó en el acuerdo nacional firmado por los partidos políticos peruanos que se iba a aumentar el presupuesto educativo a un 0.27% del PBI cada año. Entonces, si hubiera pasado en el 2013, habríamos estado en un 5% muy fácil. Ese acuerdo nunca se cumplió, explicó Saavedra en aquella oportunidad. Entonces, recién en estos últimos 5 años el porcentaje de PBI para educación ha ido en ascenso. Ahora en los afectados negativos en la década de 1970 y 1980, porque es un problema que viene de años pasados en el Perú, pues se aumentó una tasa de matrícula considerablemente regular. Entonces somos un caso de éxito en cuanto a términos de acceso a la educación, pero la torta, cuanto le dedicamos a la misma en términos financieros, no creció nada. Entonces teníamos igual cantidad de recursos dividiéndonos entre más alumnos, y eso también lo notificó Saavedra en la conferencia, y en una prueba de ello es que le pasó el salario de los docentes, y vemos que el salario real de los docentes se desplomó entre mediados del 70 hasta llegar a un foso de hiperinflación en el gobierno de Alan García, y sucedieron más cosas. Entonces los profesores, dividiendo la misma torta, entonces los profesores ganan 1/3 menos de lo que ganaban hace 40 años. En los últimos 5 años ha habido ligeramente un crecimiento en el salario de los profesores. En conclusión, hemos explorado los desafíos que enfrenta el sistema educativo del Perú y hemos analizado algunas de las propuestas y soluciones que podrían mejorar la calidad de la educación en el país. Hemos aprendido que, aunque hay muchos obstáculos en el camino hacia una educación de calidad para todos los estudiantes, hay soluciones viables que pueden implementarse para abordar estos problemas. Es importante recordar que la educación es fundamental para el desarrollo del Perú y que la inversión en educación es una inversión en el futuro del país. Todos debemos trabajar juntos para asegurar que nuestros estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen socioeconómico. Esperamos que este diálogo haya sido útil para nuestros oyentes y que hayan obtenido información valiosa sobre la propuesta de mejora en el sistema de educación del Perú. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y esperamos contar con su presencia en nuestro próximo podcast. Es importante tomar conciencia sobre la importancia de la educación, dado que si no nos preocupamos, muchas personas se verán afectadas, tanto directa como indirectamente. También tener en cuenta la posibilidad de los estudiantes. No todos tienen las mismas posibilidades y exigirles un equipo de alta gama es imposible.